Bueno, vamos a hablar de la medición de la resistencia eléctrica en laboratorio de mediciones eléctricas. Vamos a utilizar el método del amperímetro y el voltímetro en conexión corta para medir la resistencia. Acá tenemos el valor en un circuito donde queremos medir el valor de la resistencia Rx, es desconocida, que está conectado a una fuente de tensión que entrega un voltaje V. Lo que hacemos es conectar primero un amperímetro, lo más cercano a la fuente, como vemos en la figura, y el amperímetro va a medir el valor de corriente que sale de esta fuente. Y después conectamos un voltímetro, que va a medir el valor de voltaje que consume la resistencia. Como ven, la conexión corta consiste en conectar primero el amperímetro y luego el voltímetro, quedando esta configuración como conexión corta. Bueno, vamos a ver cuánto vale la resistencia con el voltaje que mide el voltímetro y la corriente que mide el amperímetro. Vemos por ley de Ohm que I es igual a V sobre R. Si yo despejo R, es decir, paso la R que está dividiendo, la paso multiplicando y a la I la paso dividiendo, me va a quedar que R es igual a V sobre I. Si aplicamos los parámetros de nuestra medición, la resistencia que medimos, Rm, va a ser el voltaje que mide el voltímetro sobre la corriente que mide el amperímetro. Esa resistencia que nosotros estamos midiendo no coincide con la resistencia Rx. ¿Por qué ocurre eso? Porque la corriente I se divide en este punto, esto es un nodo, se divide en dos corrientes. Una corriente que va hacia el voltímetro y otra corriente que va a la resistencia. ¿Esto por qué ocurre? Porque el voltímetro tiene una resistencia también, tiene una resistencia interna que denominamos Rb. Entonces lo que realmente estamos midiendo nosotros es esto. La resistencia Rm sería una resistencia paralela entre las dos resistencias que vemos en el circuito, la resistencia del voltímetro y la resistencia desconocida a la cual queremos medir. Entonces nosotros Rm la podemos calcular, podemos usar el voltaje que mide el voltímetro, la corriente que mide el amperímetro y sabemos cuánto vale Rm. Y ahora sabemos también que Rm es una resistencia en paralelo entre Rb y Rx. Entonces, ¿cómo se calculaba una resistencia en paralelo? Bueno, tenía que hacer la primera resistencia elevado a la menos 1 sería Rb, más la segunda resistencia también elevada a la menos 1 sería Rx, y todo eso elevarlo a la menos 1. Otra manera de escribirlo sería 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo, que sería Rm, es igual a 1 sobre Rb más 1 sobre Rx. Esto simplemente es plantear dos resistencias en paralelo, chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros queremos saber el valor de Rx. Despejamos. Pasamos este término que está sumando para el otro lado, restando me va a quedar 1 sobre Rm menos 1 sobre Rb, la resistencia del voltímetro, igual a 1 sobre Rx. Al resultado que nos dé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevarlo a la menos 1. Supónganse que esta cuenta que tenemos acá me da 5 ohm. ¿Qué hago? Elevo esos 5 ohm a lo menos 1 y me va a dar el valor de Rx. De esa manera yo puedo calcular el valor de una resistencia desconocida a partir de un amperímetro y un voltímetro conectados en esta configuración que se denomina conexión corta. Bueno, las corrientes del circuito. Como vemos, la corriente que sale de la fuente, la corriente I, que sale de acá de la fuente que entrega el voltaje V, se divide en este punto que es un nodo en dos corrientes distintas, en Ix e Ib. Si observamos la ley de nodos que nos dice que en un nodo la suma de las corrientes entrantes, las que entran, es igual a la suma de las corrientes que salen, que son estas dos, Ix e Ib. Entonces, las corrientes entrantes, que es I es la que está entrando al nodo, es igual a las salientes, que son Ix e Ib. La corriente que toma el voltímetro. La corriente que toma el voltímetro o que consume el voltímetro es Ib. Como vemos acá, es esta. Entonces yo aplico la ley de Ohm, I es igual a V sobre R, y bueno, ¿qué voltaje hay acá en esta rama? Bueno, el voltaje Vx, que es el que mide el voltímetro. ¿Y qué resistencia hay? Bueno, la resistencia RB, que es la del voltímetro.
la corriente que toma nuestra resistencia, la real, Ix. También aplicamos ley de Ohm. Recordamos que I igual a V sobre R y vemos que el voltaje que llega a nuestra resistencia es Vx, que es el que mide el voltímetro y lo vemos acá. Y la resistencia en cuestión es Rx. De esa manera calculamos las corrientes. Viendo esto, también nos podemos dar cuenta que cuando nosotros aplicábamos la ley de Ohm, I igual a V sobre R, utilizando este voltaje y esta corriente, no estábamos calculando el valor de resistencia Rx, porque lo vemos acá, no está llegando, esta corriente I no es la misma que llega a Rx, sino que llega a una corriente distinta, menor, y es esta de acá, I sub X. Por eso planteábamos que la resistencia medida es una resistencia en paralelo. ¿Cuándo se usa el método de la conexión corta? Cuando, bueno, primero que nada repasemos lo anterior. Nosotros vemos que la resistencia que nosotros medimos con el amperímetro y el voltímetro es una resistencia en paralelo entre estas dos que estoy marcando. Bueno, entonces esta conexión corta se utiliza cuando la resistencia desconocida, es decir Rx, es menor a la resistencia del voltímetro. Esto es para minimizar el error que puede haber en la medición. Bien, por lo general la resistencia de del voltímetro es muy elevada. Entonces las resistencias que nosotros vamos a medir, las Rx, tienen que ser resistencias pequeñas, ¿sí? Siempre comparadas con la resistencia del voltímetro. Entonces antes de realizar una medición yo tengo que chequear la resistencia del voltímetro y ver y compararla si más o menos tengo una idea de lo que voy a medir, compararlo con Rx. Después vamos a ver que tenemos un método de conexión larga que se utiliza para otras situaciones. Cada tipo de conexión es útil para una situación particular y siempre nos va a ayudar a minimizar el error en la lectura de las mediciones. Así que bueno, eso sería todo para saber el método de conexión corta para medición de resistencias. Así que bueno, hasta luego.